Los profetas venían, los amonestaban al pueblo y les hablaban acerca de volverse a Dios, acerca de convertirse, acerca de buscar a Dios. Pero esa instrucción se repite muchas veces en la Biblia y podemos tomarla en cuenta en esta noche para poder proyectarnos en este año, en nuestra comunión con Dios y en el reino. Quiero comenzar entonces en Jeremías 29:13. Y dice así la palabra: y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Para que Dios sea hallado por alguien, tiene que haber un anhelo verdadero en el corazón de poder buscar a Dios, de poder encontrar a Dios. Pero necesitamos aclarar qué significa esa frase de buscar a Dios. Porque uno podría pensar que los inconversos necesitan buscar a Dios, pero nosotros ya lo encontramos, ya encontramos que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, ya encontramos al Dios vivo, se reveló a través del nombre de Jehová, que Él es el Todopoderoso, etcétera, etcétera, y entonces como que ya no tiene sentido. Y entonces resulta que el pueblo, con esa conciencia de que esa frase no tiene sentido, no busca a Dios. Aunque en la Biblia se nos habla muchas veces con respecto a esto, y no solamente bajo el enfoque de un pueblo que está apartado de Dios. En primer libro de Crónicas 16, verso 11, se nos agrega un elemento importante. Vea, un elemento que puede ayudarnos para ir comprendiendo de qué se trata esto. Y es una palabra que usted debería tomar para que el próximo año usted tenga un propósito en particular. Mire lo que dice Crónicas, primer libro de Crónicas 16:11. Busquen a Jehová y su poder. Busquen su rostro continuamente. Nos está hablando de una búsqueda que no consiste en una acción, sino que nos está hablando de un estilo de vida. O sea que usted todos los días puede buscar a Dios. Así es el asunto. Todos los días usted puede buscar a Dios. Todos los días usted puede buscar a Dios para adorarle. Todos los días usted puede buscar a Dios para recibir su guianza. Miren lo que se agrega en este texto. Buscad a Jehová y su poder. Todos los días usted puede buscar a Dios para que su poder se manifieste en su vida. Entonces esto de la búsqueda de Dios no es un asunto como lo que es parte de mi testimonio, de que desde joven fui muy religioso y metido allá con los estudios de los testigos de Jehová, con lo de los adventistas, Rosacruces, gnósticos, trasfondo católico, y me meto a una iglesia evangélica, y llego a una iglesia evangélica y oigo que Jesús viene. Y yo no sé nada sobre eso y soy inquietado y comienzo a leer la Biblia y a darme cuenta que la Biblia habla acerca de Jesús, 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 porque Él es el Señor, porque Él es el Rey que pronto vendrá, porque Él es el único que puede salvar. Entonces, yo podría hablar de mi búsqueda de Dios y cada uno de nosotros puede tener como parte de ese testimonio lo que fue su búsqueda de Dios. Pero ¿qué es lo que estoy tratando de plantar en su corazón y en su mente esta noche? Que la Biblia no habla de buscar a Dios y luego ya lo encontré, ahora me quedo tranquilo. ¿Qué está diciendo? Dice que hay que buscar a Jehová, hay que buscar su poder, hay que buscar su rostro continuamente. Y le está hablando a su pueblo. Entonces, esta es la palabra de Dios para nosotros esta noche. El buscar a Dios con todo nuestro corazón y el buscarlo continuamente. Y aquí es donde viene una reflexión muy personal. ¿Cómo ha estado mi anhelo por la presencia de Dios? Porque este es el asunto, nosotros nos conformamos, nos acomodamos. Se da por propio el que nos vamos a levantar cada día, el que vamos a tener las fuerzas para ir a trabajar, el que tenemos los recursos, el que vamos a tener comida, aunque el Señor Jesucristo enseñó que había que orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En ese caso sería buscar a Dios para que Él sea nuestro proveedor. Y en el Padre Nuestro se incluye, y perdona nuestras ofensas. ¿Buscar a Dios para qué? Para ser perdonado. O sea, una búsqueda continua. Es un asunto de comunión, en otras palabras, pues. La búsqueda de Dios nos habla de comunión.
Y nos habla de buscar a Jehová, de buscar su poder y de buscar su rostro. En el libro de Salmos, capítulo 69, verso 32, hablando acerca de la bendición de los que caminan en el temor de Dios, dice, lo van a ver los oprimidos y se van a gozar. Y de nuevo se da la instrucción. Busquen a Dios y vivirá vuestro corazón. ¿Cuándo es que el pueblo desmaya? ¿Cuándo es que el pueblo comienza a morir? Y estoy hablando del pueblo de Dios. Cuando deja de buscar a Dios. Porque en Dios está la vida. En Dios están las fuerzas. Él es el que da aliento, vida y todas las cosas. Mire, es como esto, es algo tan sencillo. Usted puede ser una persona que no lee la Biblia, así como que muy devotamente, pero sí oye la palabra. Y sí, cuando oye algo bueno lo retiene, pero no es alguien que anda como que buscando el llenarse el conocimiento de la palabra. Pero si usted fuera la clase de persona que le interesa buscar qué es lo que Dios ha dicho y trata de escudriñar las escrituras como el Señor Jesús instruyó u ordenó que había que hacer, de repente usted encuentra textos y usted comienza a gozarse. Porque usted dice, esto es para mí. Dios me está hablando aquí. Dios me está prometiendo hacer esto a favor mío. Y usted lo recibe en su espíritu. Y más temprano que tarde, esa palabra va a producir un efecto en su vida. Puede hacer que sea un efecto en su cuerpo, porque la Biblia dice, envió su palabra y lo sanó. La palabra de Dios sirve para traer sanidad. Y una palabra puede traer sanidad a su cuerpo. Pero si no la conoce, no recibe la sanidad. Una palabra puede traer gozo. Una palabra puede traer esperanza. Una palabra puede traer consuelo. Pero si no la conoce, no la recibe. Y de ahí la importancia entonces de buscar, de escudriñar. De ahí la importancia de estar procurando el que Dios se manifieste en nuestra vida, el buscar su rostro para poder adorarle, el buscar su poder o clamar por los milagros y su manifestación a favor nuestro. Porque en la medida que buscamos a Dios, va a haber una ministración de Dios a favor nuestro. La Biblia dice, creo que es en Hechos capítulo 13, que dice que habían profetas y maestros y estaban reunidos allí, y mientras estos ministraban al Señor, el Espíritu Santo habló. Es cuando usted ministra a Dios que Dios le va a hablar a usted. Y por eso es que es tan importante entender la necesidad que tenemos de congregarnos para reunirnos. Porque cuando nos reunimos para adorar, para ministrar a Dios, para darle la gloria, ahí es donde Dios por su Espíritu puede hablar a nuestra vida, ministrar nuestra vida. Cuando lo buscamos individualmente, cuando cerramos la puerta, como dice la palabra, y oramos en lo secreto, no en Facebook, Dios lo va a recompensar en público. Amén, iglesia. Es lo que dice la palabra. Yo le voy a retar este año, deje de andar orando en Facebook. Ore con la puerta cerrada. No presuma de espiritual orando, poniendo oraciones en Facebook. Dios no lee Facebook. Ore en lo secreto. Puede ser que le parezca grosero, pero ¿qué gana usted con exhibirse con sus oraciones? Hágalo en lo secreto y Dios lo va a recompensar en público. Busque el rostro de Dios y usted va a recibir vida en su corazón. Salmo 105, verso 4 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Entonces yo quiero sacudirle a usted un poco ese pensamiento de lo que la letra significa y llevarlo al plano espiritual y entender que buscar a Dios no es un asunto, ya lo encontré, Jesús es mi Salvador. No, es un asunto de una comunión, estar buscando continuamente a Dios. Quizá podría compararlo en lo natural cuando usted tiene hijos pequeños y está en una reunión donde hay mucha gente y usted continuamente lo está buscando, está pendiente. No hace como algunas mamás que los traen a la iglesia y se les olvida que tienen hijos. Una vez dejamos encerrados a uno aquí cuando nos íbamos un día domingo. Y después la mamá regresó y mi hijo dijo, no está allá adentro. Abrimos y aquí adentro estaba. Entonces cuando usted tiene hijos, usted está pendiente, usted está buscando a sus hijos. ¿Dónde están? Entonces hay que buscar a Dios. Y dice aquí la palabra, buscad siempre su rostro. Pero luego en Isaías 55, verso 6, hermano, hay una sentencia que necesita ser escuchada por creyentes que se han descuidado en su comunión con Dios.
y por la gente que está fuera totalmente de la comunión con Dios. Lo repito, esto es algo que tiene que escuchar creyentes que están dentro de la iglesia, pero han descuidado su comunión con Dios, están en la iglesia, cuerpo presente, pero su corazón y su alma no tienen ni temor, ni reverencia, ni gratitud, ni amor a Dios, ni interés por la palabra. Pero también aquella gente que está afuera. ¿Y qué es lo que dice Isaías 55:6? Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Oiga eso, busquen a Dios mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Me estaba comentando un amigo ayer, pastor, me dice, es tremendo cómo uno sufre por los hijos, cómo uno sufre por la familia y la terquedad y la desobediencia. Y me hablaba de una hermana que en su desobediencia, no querer caminar en el Señor, un hijo no deseado, y luego en otra unión matrimonial, en otra unión libre, otro hijo no deseado y enfermo. Y una serie de cuestiones ahí acumulándose, viniendo sobre esta persona. Y me dice, uno cómo quisiera que la gente leyera la palabra, creyera la palabra, obedeciera la palabra y recibiera lo que Dios dice. Pero ¿cómo cuesta? Entonces me contaba él con mucho dolor, porque es un familiar, un pariente de él, y me dice, mire, le llaman a esta persona y le dicen, tu hijo tuvo un accidente en la moto. La moto, a saber cómo fue que se incendió, él se ha quemado la cara, se ha quemado el rostro, se ha deshecho una pierna y tiene fracturados los pulmones. En la noche, de la noche a la mañana, así, repentinamente, una desgracia. Y ahora me dice, a clamar a Dios, a reclamarle a Dios, a buscar a Dios, cuando ya el problema ya viene. Cuando ya es inevitable la consecuencia de no querer oír, cuando ya las cosas se han enredado hasta el punto de que no hay vuelta atrás. Y esta es la idea de lo que está escondido aquí. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Yo creo que hay un montón de cristianos evangélicos que se volvieron atrás y en algún momento alguien les habló, mirá, volvete, regresate, regreses hermano, arrepiéntase, reconcíliese, más adelante, y ese más adelante nunca llegó. Porque hay un tiempo para buscar a Dios y hay un tiempo donde ya no se puede buscar a Dios. Pero la gente vive como que si fuera dueña del tiempo. La gente piensa que tiene el control de las circunstancias. Y de repente la desgracia viene. El apóstol Pablo lo pone en otras palabras. Él dice que tenemos que tener toda la armadura de Dios para que cuando venga el día malo podamos soportar y estar firmes. Y habiéndolo acabado todo, sigamos firmes. Pero el que no está preparado para la batalla, el que no está listo para la guerra, la desgracia llega, el dolor llega, la enfermedad llega, la pérdida llega, todo llega. Pero solo el que esté parado sobre Cristo va a poder seguir adelante. Mucha gente removida y entonces comienzan a preguntar, ¿y por qué Dios aquí? ¿Por qué Dios no hizo allá? ¿Y por qué lo otro? Hay un tiempo en que Dios puede ser hallado. Y entonces la instrucción en todo el resumen de los textos que le he mencionado son que hay que buscar a Dios continuamente, que hay que buscarlo de todo corazón, que hay que buscarlo siempre, que hay que buscar su rostro y hay que buscar su poder. Y finalmente, que hay que buscarlo mientras Él puede ser hallado. Ahora, en Amós existe otra declaración interesante de hacer porque edifica nuestra fe. Amós capítulo 5, verso 8 dice que hay que buscar al que hace las Pléyades y el Orión. O sea, buscar a aquel que tiene el poder tan grande de poder crear estrellas. Aquel que tiene el poder tan grande, aquel que es el Todopoderoso, que puede llenar el cielo de estrellas. O sea, mire, piensa en esa frase. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión. ¿Y quién más grande habrá que Dios, hermano? No hay nadie más grande que Él. ¿Quién más sabio? Nadie. ¿Más poderoso? Nadie. Y entonces en Amós 5:8, tratando de darse ese entendimiento al pueblo de quién es Dios, se da esa instrucción: busquen
al que hace las Pléyades y el Orión, al que vuelve las tinieblas en mañana. Dios puede convertir sus tinieblas en luz. ¿Alguien lo cree? Dios puede hacer ambas cosas, puede convertir la luz en tinieblas. Dice, el que hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. A ese es al que tenemos que buscar. Y nosotros, como repito, ya hemos entendido que lo hemos encontrado en la persona de Jesucristo. Él es Dios, Él es Dios con nosotros, Él es la manifestación de Dios. Pero a través de la palabra, usted encuentra esa instrucción repetidas veces. Fue con lo que comencé esta tarde. Es al pueblo de Dios a quien se le instruye a buscar a Jehová, a buscar a Dios. Y entonces entendamos que esto nos habla de una dependencia. El buscar a Dios nos habla de una comunión diaria en la cual tenemos que darle gracias, tenemos que pedirle su ayuda, su intervención, su guianza, su manifestación a favor nuestro, darle alabanza, pedirle que muestre su poder a favor nuestro. Es un asunto continuo, estar buscando a Dios. Queriendo poner otro ejemplo, sería como cuando alguien está continuamente llamando por teléfono a otra persona. Dígase la esposa o el esposo. Todo el día pasa llamándole. ¿Y dónde estás? ¿Y ya comiste? ¿Y ya venís? Lo está buscando. Quiere saber dónde está. Quiere saber cómo está. Entonces, apliquémoslo en el plano espiritual. Buscando a Dios continuamente. Para darle gracias. Buscando a Dios para bendecirlo. Para alabarlo. Para adorarlo. Para pedirle que se manifieste. Para pedirle que obre. Para pedirle que nos guíe. Para pedirle que nos defienda. Buscando a Dios continuamente. Usted puede tener un cambio radical en su vida a través de esta simple instrucción. Y yo quiero mostrársela a través de un pasaje que se encuentra en el libro de Crónicas. Segundo el libro de Crónicas, capítulo 15, verso 1, nos habla acerca de un rey que sobresale por causa de su corazón y de sus actitudes. Un hombre que escuchó la palabra de Dios y decidió creer esa palabra. Segundo el libro de Crónicas, capítulo 15, verso 1, dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, él era el rey de Judá, y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con ustedes si ustedes están con él. Y si lo buscan, será hallado de ustedes, mas si lo dejan, él también los dejará. Miren la sentencia, la declaración. Es el profeta el que viene. Ahora, con toda la aplicación y la realidad práctica del caso, yo podría decirle eso a cada uno de ustedes, mientras lo aplico también en mi propia vida. Esto dice el Señor. Si usted está con Él, Él va a estar con usted. Si lo busca, lo va a hallar. Pero si lo deja, Él también lo va a dejar. Y mire lo tremendo de esto, hermano. Muchos creyentes dejan a Dios. Y cuando un problema surge, la desgracia surge, y se quieren volver a Dios, quieren encontrarlo. Pero ¿qué está diciendo Dios a través del profeta? Si me dejan, yo también los voy a dejar. Y a muchas personas les ha pasado eso. ¿Cuántos saben que Dios es paciente? Y Dios es misericordioso. Y da un tiempo para arrepentimiento. Y da tiempo para arrepentimiento. Y espera que el hombre reaccione. Estoy actuando mal. Estoy pecando. No estoy honrando. No estoy obedeciendo. No estoy caminando en el temor. Dios da tiempo para arrepentimiento. Pero hay un momento en que ya no hay más arrepentimiento. Y el mejor ejemplo que hay en la Biblia es Judas, y el otro ejemplo del Antiguo Testamento es Esaú. Después de que Esaú ya había menospreciado las cosas espirituales y quiso recuperar lo que había perdido, dice la palabra que aunque lloró, no le sirvió de nada. Iglesia, hay que entender esto.
Hay un tiempo para llorar delante de Dios. Y hay un tiempo donde ni llorar funciona. ¿Por qué? Porque Dios nos da tiempo para el arrepentimiento, Dios nos da tiempo para una conversión genuina, Dios nos da tiempo para la obediencia, y Dios es tan misericordioso que alarga, extiende esos tiempos y está dispuesto para poder levantar a aquel que se vuelve. Pero hay quienes han pasado de largo, como el Señor Jesús lo dijo, no entendieron el tiempo de su visitación. Lo que estoy predicando es bíblico. No le estoy predicando algo con una sentencia de juicio, de meterle temor. No, Jesús lloró sobre Jerusalén. Jesús lloró. ¿Por qué? Porque le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Porque él veía espiritualmente a un pueblo rebelde, a un pueblo endurecido, a un pueblo que había recibido palabra, había recibido amonestaciones, pero no las habían oído. Y entonces le dijo el Señor que venía el tiempo en que iban a tener que llorar. Jesús lloró porque sabía que por causa de su pecado las consecuencias vendrían. Y si las consecuencias vendrían, era porque Dios no las iba a detener. Porque ya había pasado el tiempo de la paciencia. Ya había pasado el tiempo de la visitación. Y entonces Jesús le dice: porque no entendiste el tiempo de tu visitación. Hay alguien aquí, o hay algunos aquí que necesitan aplicar esa palabra en su corazón. Necesitamos discernir el tiempo de la visitación de Dios y no seguir con nuestra comodidad, enfocados únicamente en lo terrenal, como ya comencé esta noche. No seguir enfocados en la tierra, en la libertad, en los negocios, en la vida. No, enfocados en el reino de Dios, conectando lo que hacemos con el reino de Dios. Porque de lo contrario no tiene ningún valor. Aquí la palabra de Dios dice que el profeta estableció tres aspectos. Si ustedes están con Dios, Él va a estar con ustedes. Si ustedes lo buscan, Él va a ser hallado por ustedes. Pero si lo dejan, Él también los va a dejar. Verso 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. El profeta les está diciendo: miren, les dice, ¿no se han dado cuenta ustedes que al mirar hacia atrás hay una gran cantidad de historias y de etapas en la vida de nuestra nación, en la cual otras naciones nos han sometido, nos han esclavizado, se han aprovechado de nosotros, han vivido dominándonos, y esto se debe a que no caminamos en el temor de Dios? Fue lo que tuvo que confesar Nehemías, fue lo que tuvo que confesar Esdras. Ellos reconocen que Dios ha sido bueno, mostró su poder, los libertó, pero que el pueblo ha sido rebelde, que el pueblo ha sido desobediente, que el pueblo no ha buscado el favor de Dios, no ha caminado en el temor de Dios, y que por eso les ha sobrevenido todo eso. Entonces el profeta, inspirado por Dios, está tratando de hacer reflexionar al pueblo de Israel, y tenemos que aplicarlo como iglesia, de que Israel ha estado en una etapa donde no ha tenido Dios ni sacerdote que les enseñara. Ubiquémonos en eso. Etapas en la vida de Israel donde no había comunión con Dios, no había enseñanza de la ley, no habían sacerdotes ministrando. El pueblo estaba abandonado porque se habían apartado de Dios. Y como se habían apartado de Dios, Dios los entregó a muchas tribulaciones. ¿Sabe? En realidad, en la práctica, Dios no necesita levantarse en contra nuestra para castigarnos. Solo necesita quitar su mano para no protegernos, y nos lleva el diablo, hermano. Dios no necesita levantarse y traer juicio y castigo por la maldad, por nuestra desobediencia. Solo necesita no mostrar cuidado de nosotros para que el diablo tome ventaja. Y en ese sentido tenemos que reaccionar y pensar: Dios es tan bueno
que no nos ha pagado conforme a nuestras obras. No nos ha pagado conforme a nuestra infidelidad, sino que sigue siendo paciente, sigue siendo misericordioso y, como dice la palabra, aún hace llover hasta sobre los malos. Dios es tan bueno que envía agua hasta sobre los malos. Dios muestra su misericordia y su bondad. Entonces, a través del profeta se le hace entender al pueblo de que en épocas pasadas el pueblo de Israel cayó en tal apostasía, se apartaron de Dios, no obedecían la ley, no había quien les enseñara. Pero que también habían experimentado ya que cuando en la tribulación se convertían a Dios, Dios se manifestaba. Pero que fueron muchas las etapas en las que había destrucción, habían padecimientos y que Dios los había turbado con toda clase de calamidades. Ahora en el verso 7 viene la instrucción para usted. Pero esfuércense ustedes y no desfallezcan sus manos, pues hay recompensa para su obra. Lo que Dios le dijo a este rey y a la nación o al pueblo de Judá en este tiempo, se aplica a nosotros, hermano. Necesitamos esforzarnos por seguir adelante. Necesitamos actuar de tal manera que no nos detengamos en cuanto a que nuestras manos dejen de obrar, de actuar o de servir, sabiendo que hay recompensa para nuestra obra, algo que ya está confirmado por el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, libro que no existía cuando esta declaración fue hecha. Verso 8 establece lo que debería ser su actitud, mi actitud, la actitud de todos nosotros. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, número 1, cobró ánimo. Número 2, quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín y reparó el altar que estaba delante del pórtico de Jehová. Mire, apliquemos esto en nuestra vida, hermano. Ubíquese con la historia. El profeta está dirigiéndose al rey de Judá, al pueblo de Judá. Los está amonestando, les está sentenciando lo que Dios ha dicho. Si están con Dios, Dios va a estar con ellos. Si buscan a Dios, lo van a hallar. Y que si ellos se alejan de Dios, Dios se va a alejar. Les hace reflexionar que ha sido la historia en la antigüedad. Dios ha traído calamidades, Dios ha traído castigos por causa de su desobediencia, pero que ahora ellos presten atención y que se vuelvan con todo su corazón a Dios. Que se esfuercen, que cobren ánimo y que sepan que hay recompensa. Entonces el rey reacciona cobrando ánimo. Él dice, 2020, me levanto con otra actitud. No voy a seguir igual. Voy a salir de mi comodidad, de mi falta de esfuerzo, de mi falta de dedicación, de mi falta de oración, de mi falta de congregarme. Voy a cambiar. Él toma la decisión de cobrar ánimo. Es usted quien tiene que cobrar ánimo. Cada uno cobra. O sea, usted solito tiene que cobrar. Yo no puedo cobrar por usted. Usted reacciona. Usted se levanta con una convicción de lo que va a hacer para Dios y de cómo usted va a cambiar su vida. Número 2, quitó los ídolos. ¿Qué hay en su vida que le esté estorbando su comunión con Dios? ¿Cuáles son los ídolos? Cuando hablamos de ídolos, hablamos de todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Se supone superficialmente que en la iglesia evangélica no hay idolatría, pero sí hay. Se cree de una manera religiosa que solo la iglesia católica tiene ídolos. Y hay algunos evangélicos muy radicales que condenan, idólatra, vas para el infierno y allá vas a arder con tus muñecos. Y esa es la predicación que algunos evangélicos tienen. Pero hay un montón de cristianos evangélicos con ídolos. Un ídolo pueden ser las riquezas. Un ídolo pueden ser sus hijos, su esposo, su esposa. Todo aquello que le quita su comunión con Dios, todo aquello que usted ama más y le quita su devoción a Dios. Le estorba, suplanta en su relación con Dios, le quita el tiempo, el esfuerzo. Por eso es que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
El primer mandamiento es que Dios tiene que ser el número uno. Entonces, un ídolo es todo aquello que nos estorba en nuestra comunión con Dios. Jóvenes cristianos o personas muy comprometidas, muy piadosas, entraron en una relación de noviazgo y ahí se enfriaron y se arruinó todo. Vino un ídolo. Encontraron al amor de su vida. Yo pensé que lo habían encontrado cuando habían encontrado a Cristo. Pero no es que hoy sí estoy enamorada, pastor. Viera que ese hombre, yo había soñado con él y Dios en su gracia me lo ha concedido. Así como yo se lo pedí. Yo pensé que ya tenía a su amado, pero no, aparece un ídolo. Y usted tiene que aprender a remover los ídolos que están estorbando su comunión con Dios. Pero vea que hay algo más que hay que hacer. Reparar el altar. Esto de reparar el altar también es otra lección del Antiguo Testamento. Reparar el altar significa restablecer la adoración a Dios. Yo no sé si usted puede identificar en su vida etapas en las que, por ejemplo, quizá acostumbraba a encerrarse, poner música y postrado adorar a Dios. No sé si algunos se identifican con cosas como esas. Pero el asunto es de que hay muchos altares que han sido quebrados. O sea, ya no hay devoción por Dios, pues. Ya no hay ese anhelo de adorar a Dios. No, la vida se va entre lunes, sábado, domingo y otra vez otra semana. Pero no hay aquello de que tengo un altar. Mire, Abraham, el padre de la fe, el padre de los creyentes, levantaba altares donde quiera que iba. Un día estábamos discutiendo sobre esto con los pastores y analizando este asunto de lo del diezmo. Porque obviamente Abraham no se congregaba, ¿verdad? ¿O alguien sabe a qué iglesia iba Abraham? Jacob no se congregaba. Y entonces Jacob sale con la locura: el diezmo apartaré para ti. ¿Y a cuál pastor se lo fue a dar usted? ¿A qué iglesia habrá ido? Hasta que entendí, hasta que descubrí que la forma en que estos hombres de fe vivían era esta. Ellos levantaban altares y hacían sacrificios para Dios ahí donde levantaban el altar. Y ahí sacrificaban los animales, ahí sacrificaban sus posesiones y lo hacían para la gloria de Dios. Así que era la forma de honrar a Dios. Ahora, nuestra máxima forma de honrar y de adorar a Dios es a través de la adoración. Porque estamos en la hora de los verdaderos adoradores. Pero puede hacer que su altar esté quebrado y no hay ninguna ofrenda sobre su altar. Y Jesús Adrián Romero está equivocado cuando dice: pon tu pecado sobre el altar, porque el altar no es para poner pecado. El altar es para poner sacrificios agradables a Dios. Usted no trae el pecado sobre el altar. No, usted trae sobre el altar lo que le ofrece a Dios. Y entonces cuando aquí se habla de una manera simbólica, como estoy tratando de aplicarlo, de lo que hizo el rey Asa, que el rey cobró ánimo, el rey quitó los ídolos y el rey reparó el altar de Jehová, aplicándolo en nuestra vida, usted tiene que reaccionar y decir: este año que viene no va a ser igual como este año que viví. Va a ser diferente. Me levanto en el nombre del Señor a otro nivel de vida, a otro nivel de comunión. Me levanto y determino identificar en mi vida los ídolos, los ladrones del tiempo, lo que me está robando mi pasión, lo que me está robando mi comunión con Dios. Y voy a derribar esos ídolos. Para algunos puede ser que su ídolo sea su teléfono, porque sin el teléfono no van a ningún lado. Biblia no traen a la iglesia, pero el teléfono no lo dejan. Puede ser que ese sea su ídolo. Entonces el asunto es determinar cuáles son los ídolos en mi vida. ¿Qué es lo que me está drenando? ¿Qué es lo que me está secando? ¿Qué es lo que está tomando las fuerzas y la pasión que hay en mí? Esos son los ídolos. Puede ser un nieto. Puede ser un novio, puede ser la esposa, puede ser un esposo. Cualquier cosa que le está quitando las fuerzas y está desenfocándolo de su comunión con Dios. Y luego entonces el tercer elemento es lo de restablecer o de reparar el altar. Símbolo de que usted determina levantar su adoración y su alabanza a Dios. Y que aquello que había estado funcionando de una manera intermitente, de una manera parcial, usted ahora decide cambiarlo. Para mí,
Como pastor muchas veces resulta así como un tanto difícil el tratar de darme a entender, y a veces vivo como frustrado con eso cuando yo percibo que el pueblo no recibe la enseñanza o no recibe la instrucción, y yo he llegado a este entendimiento. Es que es la unción la que le va a enseñar a usted, y Juan dijo eso, que la unción que permanece en usted es la que le enseña. Yo no le puedo enseñar, yo solo lo puedo guiar. Lea esta escritura, conectémosla con aquella, leamos esta otra. Pero si ni siquiera a mí me hace caso, menos va a oír al Espíritu Santo, al que no mira. Pero el asunto es el Espíritu Santo quien le va a enseñar. Y en la medida que usted busca a Dios, Dios se va a revelar a su vida a través de la palabra, y usted va a entender. Yo quizá me quedo corto esta noche al decirle, repare su altar, hermano. Pero Dios por su Espíritu le puede hacer entender qué significa que usted repare el altar. Yo no puedo hacerle entender, me quedo muy corto con lo de los ídolos y la comparación, que su esposa, un novio, un nieto. Pero Dios por el Espíritu Santo le puede hacer saber cuáles son los ídolos que le han robado su comunión con Dios. Así que se aplica el principio de la meditación. Busque a Jehová, busque la guianza de Dios, busque la revelación de Dios, porque Él sí puede darle entendimiento. Verso 9. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes 3 del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Mire, hermano, estaban dispuestos realmente a honrar a Dios. Y una de las cosas que tenemos que entender aquí con esto de los animales es que no era únicamente el asunto de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y que por esa razón la sangre de los animales tenía que ser extraída y luego tenía que ser esparcida dentro del tabernáculo o en el templo, según el oficio sacerdotal, sino que la forma de honrar a Dios era esta. Cuando alguien entregaba una oveja, se estaba deshaciendo del valor monetario de esa oveja. Si alguien entregaba un buey, entregaba un novillo. Si entregaba 2, si entregaba 6, lo que estaba haciendo era entregando parte de sus posesiones, parte de sus riquezas. ¿Y qué pasaba con esto? Generalmente lo quemaban, y era la forma de honrar a Dios. Según la Biblia, el uso de los diezmos y las cosas que el pueblo entregaba al templo tenía varios propósitos: sostener a los levitas, ayudar incluso a los forasteros cada cierta cantidad de años, el poder comer ellos parte del mismo diezmo que traían. Había muchos propósitos, pero el porcentaje mayor era que el animal que tenía un valor económico y se entregaba a Dios, se consagraba a Dios, se quemaba. Entonces la persona honraba a Dios entregando ese animal para que fuera sacrificado, para que se quemara y para que la sangre fuera rociada. Entonces había un desprendimiento de un valor económico de cada animal. Ahora imagínese usted, aquí Judá se reunieron para poder hacer sacrificios y sacrificaron 700 bueyes. Ahí le dejo de tarea que averigüe cuánto vale un buey así bonito ahora. Así que cuánto habrá de dinero en 700 bueyes. Y luego cuánto valdrá una oveja. Y luego lo multiplica por 7,000. Ese fue el valor económico del cual el pueblo se desprendió en esa ocasión. Verso 12, algo sumamente importante, más importante que los bueyes y las ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová. Yo quisiera que esta noche, los que estamos aquí, prometiéramos solemnemente que vamos a buscar a Jehová, hermano. Bajo el entendimiento que ya le di de lo que significa buscar a Jehová. No es ir a la iglesia. No, es una vida continua de clamor, de gratitud, de alabanza, de adoración, de pedir guianza. Es una dependencia de Dios, continuamente buscándolo, buscando su rostro, buscando su poder. Entonces dice que ellos prometieron que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres,
de todo su corazón y de toda su alma. No así nada más de apariencia. Y mire lo que establecieron, hermano, en el verso 13. Y que cualquiera que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, que se muera, grande, pequeño, hombre o mujer. Imagínense, hermano, que dijéramos que se muera el que no busque a Dios en el 2020. Y lo enterramos. Y ya vamos a saber por qué se murió. Entonces no vamos a hacer eso. No. Solo voy a invitarlos a que prometa buscar a Dios y a que lo cumpla, porque el beneficiado va a ser usted. Amén. Pero aquí ellos agregaron eso. Y también agregaron algo más. Verso 14. Mire, no solo prometieron, juraron. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocina. 3 cosas hicieron. Ofrecieron sacrificios, hicieron una promesa solemne y juraron. Juraron con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocina. ¿Sabe por qué juraron con gozo? Porque ellos sabían que si ellos mantenían su juramento, iban a haber beneficios. Y con ese pensamiento es que yo quiero ir terminando esta noche. Sepa, hermano, que si usted busca a Dios con todo su corazón, lo va a encontrar. Si usted busca a Dios, va a vivir su corazón. Si usted busca a Dios y su poder, van a haber milagros mayores en su vida. Va a haber un mayor respaldo de Dios en su vida. Y le dije que iba a ocupar la historia de este rey para poder probárselo. Entonces dice aquí en el verso 15 que todos se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. Y ahí termina la porción de la palabra de la meditación de esta noche. Encontraron a Dios. ¿Por qué lo encontraron? Porque lo buscaron de todo corazón. ¿Por qué lo encontraron? Porque eran sinceros en su corazón, en ese anhelo, en esa búsqueda. Y repitiendo la idea de saber que yo me quedo corto en la exposición, en la exhortación, en la proclamación de la palabra. Yo sé que hay un conflicto humano en cuanto a dejar lo que vemos, lo que tenemos, dejar de disfrutar este mundo por lo que se ha prometido, que todavía está tan lejos que hasta podría no ser realidad. Existe un conflicto en esto de caminar por fe. Pero Dios nunca nos ha dejado ni nos ha pedido que creamos sin que Él nos dé evidencias de su poder y de su intervención, hermano. Sino que en la medida que vamos avanzando en nuestra obediencia y nuestra fe va creciendo, Dios va mostrándose de una manera cada vez más grande en nuestra vida. O sea, Dios nos da bases para que sigamos confiando en Él, pues. Pero todo comienza con una actitud sencilla como la de un niño que decide creer, decide aceptar que la palabra de Dios es verdad, lo que Dios ha dicho es verdad. Y mientras caminamos en esa verdad, que es verdad y es irrefutable, mientras caminamos en esa verdad, llegamos al punto de experimentar y de probar. Y entonces algunos ya podemos decir, hemos probado que Dios es bueno. Algunos todavía tienen que descubrir que Dios es bueno. Pero otros ya probamos, Dios es bueno. Y a veces se pasa de bueno. Bueno, casi siempre se pasa de bueno. Dios muestra su misericordia, su poder, su amor. Mire, ahorita hay algo por ahí que está guardado, escondido. Yo estoy con mis retos personales, familiares, de la iglesia, de ministerio, económico. Pero hay un texto en la Biblia donde Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de paz y de bien. Y Dios dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y entonces por ahí un hermano me habla de una bendición por ahí esperándome. Ni hemos llegado al otro año y ya la bendición me está esperando. En su momento usted la va a conocer. Pero el asunto es este, tenemos problemas, dificultades, tenemos que luchar contra nuestra propia carnalidad, seguir resistiendo al diablo, seguir rechazando al mundo. Pero qué bueno es
buscar continuamente a Dios, buscar su poder, buscar su rostro y experimentar su gracia, su favor, su respaldo, su protección, su guianza, su intervención en nuestra vida. Así que enfóquese, hermano. Comencé diciéndole esta noche, podíamos proyectarnos en este último mensaje, en esta última reunión, en darle gracias a Dios. Podíamos enfocarnos en cuáles son sus propósitos, metas a corto plazo, o podíamos enfocarnos en el reino. Y yo quiero enfocarlo a usted en el reino. Enfóquese en depender de Dios. Enfóquese en una mayor dependencia de Dios. Enfóquese en una mayor búsqueda de la voluntad de Dios, de la guianza de Dios, del favor de Dios, del poder de Dios. A través de la palabra, a través de la oración, a través de la adoración. Haga lo que esta gente hizo. No solamente prometieron, juraron y realmente lo hicieron. Buscaron a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que lo buscaron con todo su corazón. Lo buscaron con verdad. ¿Y cuál fue el resultado? Fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. Jehová les dio paz en el área económica, en el área familiar. Jehová les dio paz en lo que era su vida personal. Jehová les dio paz en lo que era su comunidad, su familia. La paz de Dios se manifestó porque decidieron buscar a Dios. Yo quiero invitarle esta noche a que cerremos esta reunión y que durante unos minutos usted pueda reflexionar cómo la gracia de Dios se manifestó sobre su vida. Y cómo a pesar de los problemas, dificultades, adversidades que ha experimentado en este año, Dios ha estado con usted. Dios no lo ha dejado solo. Y dele gracias. Pero después de que haya hecho eso, medite en cómo ha estado su anhelo por Dios. Y si usted descubre que usted realmente no anhela, usted realmente se siente un poco desinteresado, usted no se siente apasionado, tome la decisión, porque este es un asunto de voluntad, no es un asunto de emociones, es una decisión. Buscar a Dios es una decisión. Y si usted entiende que habrán beneficios, esos beneficios van a venir sobre su vida. Amén. Incline su rostro y de una manera personal meditemos por los beneficios que Dios ha obrado en nuestra vida, démosle gracias. Y yo al final voy a levantar mi voz guiándole en oración con respecto a esto de buscar a Dios. Pero incline su rostro y piense en las adversidades, dificultades, situaciones negativas que ha experimentado este año. Pero también analice de qué manera Dios ha estado con usted, de qué manera Dios le ha sostenido. Y dele gracias. Bendiga su nombre. Recuerde sus beneficios. No olvide sus beneficios. Y dele gracias esta noche.
Padre Celestial, si tratamos de hacer memoria de tus beneficios, hay muchos que quedan olvidados. Si tratamos de hacer memoria, Señor, de cuántas veces tu mano se ha manifestado en nuestra vida, de qué manera tú nos has guardado, nos has librado, has sido nuestro proveedor, nuestro ayudador, y has impedido que el enemigo tome el control de nuestras vidas. Hay muchas ocasiones que todo eso ha sucedido sin que nos diéramos cuenta. Si podemos saber, Señor, que en medio de la adversidad y los problemas tú has estado con nosotros, que tú eres fiel y no nos dejas ser tentados más de lo que podemos soportar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias. Nos acercamos a ti ahora, agradecidos por lo que has hecho en nuestra vida. Agradecidos por tantas bendiciones, agradecidos porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, agradecidos porque no nos has pagado de acuerdo a nuestras obras de injusticia, de maldad. Gracias, Padre. Padre, gracias por mostrar tu paciencia, por mostrar tu bondad y tu amor en nuestra vida, por tu cuidado, por tu provisión. Gracias, Padre, porque nos has ayudado, nos has sostenido, Señor. Gracias. Y Padre, ahora en el nombre de Jesús y de acuerdo a tu palabra, Señor, entendiendo que hay recompensa para nuestra obra, que hay beneficio en buscarte, y reconociendo, Señor, nuestra falta de pasión, nuestra falta de búsqueda. Esta noche, Señor, reaccionamos y decidimos levantarnos a otro nivel de búsqueda. Decidimos, Señor, cambiar nuestros hábitos, decidimos salir de la comodidad, del conformismo, y decidimos buscarte, Señor, con todo nuestro corazón. Decidimos, Señor, buscar tu palabra, tu guianza, tu rostro, tu poder. Decidimos, Señor, buscar tu rostro. Tomamos la decisión, Señor, en esta noche de reenfocarnos en el reino, de reenfocarnos espiritualmente, de depender de ti. Padre, entendemos a través de tu palabra que hay un tiempo en que tú puedes ser buscado, en que hay un tiempo en que tú puedes ser hallado. Entendemos en base a tu palabra, Señor, que nosotros podemos alcanzar bendiciones, recibir como respuesta tremendas cosas por causa del clamor, que podemos ser vivificados en nuestro corazón por causa de buscar tu rostro. Esta noche, Padre, tomamos la decisión de levantarnos. Tomamos la decisión, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, de identificar y de deshacernos de los ídolos que hay en nuestro corazón. Tomamos la decisión, Señor, de restaurar el altar, de levantarnos hacia una vida de adoración, una vida de alabanza, una vida de devoción a ti. Padre, sé tú por tu Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de aquellos que toma esa determinación esta noche. Y te rogamos, te pedimos por aquellos, Señor, que todavía están inconscientes, aquellos que todavía no entienden la necesidad, que te reveles a ellos. Padre, mi oración esta noche, que por tu Espíritu Santo tú des entendimiento, tú apliques, Señor, la palabra en el corazón de cada uno de aquellos que la ha escuchado esta noche. Solo tu Espíritu Santo puede traer convicción de pecado, de justicia, de juicio. Solo por tu Espíritu Santo, Señor, podemos ser atraídos. Solo por tu Espíritu Santo podemos ser convencidos, Señor, de la necesidad de cambio. Padre, yo te ruego por vida, te ruego, Señor, por perdón, te ruego, Señor, por tu gracia, por la manifestación de tu paciencia, de tu bondad en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tú obres en la vida de aquellos que están lejos, atrayéndolos. En la vida de aquellos que están en medio nuestro, pero su corazón está lejos de ti. Señor, sé tú obrando en la vida de cónyuges, sé tú obrando en la vida de hijos, sé tú, oh Dios, obrando en la vida de aquellos que tienen una vida de religión, pero no han entendido que la vida está en ti, en tu presencia.
por tu Espíritu. Sé tú manifestándote en nuestra vida, Señor. Sé tú obrando, sé tú ayudándonos, sé tú levantándonos para tu gloria y para tu honra. Sé tú, Señor, obrando como iglesia, que podamos levantarnos a otro nivel de adoración, a otro nivel de entendimiento, a otro nivel de pasión, Señor, a otro nivel de honra, a otro nivel de gloria. Sé tú, oh Dios, obrando en las vidas, en los corazones, en las circunstancias. Sé tú, oh Dios, levantando adoradores en esta casa, Señor. Sé tú, oh Dios, obrando en medio nuestro para tu gloria y para tu honra. Queremos honrarte, queremos adorarte a ti, Señor. Queremos agradarte. Y clamamos a ti en el nombre de Jesús. Clamamos por tu ayuda, clamamos por tu intervención. Padre, clamamos que tu reino venga, que tu reino sea establecido, que tu voluntad sea hecha, Señor. Clamamos a ti en el nombre de Jesús. Clamamos, Padre, que las trampas del enemigo sean desbaratadas, toda maquinación en contra nuestra, todo plan que ha sido diseñado para nuestra caída, para la caída de nuestros hijos, para nuestra destrucción o sufrimiento, sea desbaratado en el nombre de Jesús. Clamamos a ti por protección, clamamos a ti por ayuda, buscamos tu rostro esta noche, Señor. Clamamos a ti por tu intervención, por tu poder manifestándose en medio nuestro. Por tu poder obrando milagros de protección, de provisión, de sanidad. Te necesitamos, Señor. Lo reconocemos, lo confesamos. Y aquí estamos delante de ti, esperando que tú termines la obra que has comenzado en nosotros. Glorifícate, Padre. Glorifícate en nuestra vida, Señor. Da gloria a tu nombre, Señor. Da gloria a tu nombre, Señor. Te necesitamos. Gracias por todo el bien que recibimos durante este año. Gracias, Señor. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero